entrada en el QFIE se ha creado el nuevo servicio LGBTQ+, que no existía en la universidad. Básicamente lo que hago es intervención directa con el alumnado, que pertenece a las disidencias sexuales y de género. Trabajo el tema de formación también, e innovación educativa, planes formativos, elaboración de protocolos, elaboración de campañas de comunicación. Muy relajado, pero sobre todo por el equipo. Yo venía bastante expectante de la universidad, siempre dije que no iba a ser funcionario, entonces era como, no sé, bueno, lo pensé bastante. Me cambié de ciudad también, vivía en Madrid, entonces bueno, fue un cambio importante en mi vida también. Pero yo vengo de las organizaciones sociales de base, que al final es un trabajo bastante duro, no hay recursos, ni económicos ni sociales, lleva muchos más casos, muchas más funciones. Entonces, bueno, realmente ahora es bastante relajado. Es verdad que el servicio que yo gestiono es bastante nuevo, es decir, que aún queda bastante rodaje para verlo fluir, ¿no? en toda su potencia, pero por ahora es bastante cómodo y relajado, por ahora. Hay puntos de más trabajo, pero en general es bastante tranquilo. Para mí es mucha responsabilidad poder representar al colectivo que yo pertenezco, ¿no? Y al final, como siempre digo, es mi gente y lo represento dentro de la universidad y eso es muy bonito, ¿no? Entonces en esa parte siento por un lado mucha responsabilidad, pero por otra me siento un privilegiado, ¿no? Al final de representar a mi comunidad, ¿no? Dentro de la universidad. Así que en general estoy muy feliz. La relación entre compañeros, compañeras, compañeros, ¿no? Yo creo que no de ahora se ha ido generando aquí un equipo cohesionado, que es muy importante, ¿no? Yo en los trabajos que estuve había trabajos que eran muy difícil trabajar, había mal rollo, muchas ganas de, de estar por encima del otro, de competitividad, ¿no? Y aquí eso no lo veo, ¿no? Y eso es muy guay, y te permite estar relajado en tu trabajo y hacer las cosas a tu manera y bien, ¿no? Y luego también la libertad para trabajar, ¿no? No en todos los lados puedes hacer y crear y por ahora, mira que traigo una temática difícil, que es bastante compleja de insertar en la universidad, pero me da libertad para hacer. Sabes que eso es muy importante para un profesional, ¿no? Y para crear y para pensar y eso es parte de, pues de tener un equipo cohesionado y fuerte, ¿no? Que es esencial para que un servicio, un plan, un proyecto pueda salir adelante. Por todo lo que creamos y hacemos en el tiempo que yo estuve, por lo menos, por ejemplo, la campaña que hicimos, ¿no? De las diversidades sexuales y de género, que, ¿no? Que es muy atrevida. Yo creo que nos ve como los que están en los márgenes, ¿no? O los que defienden a las personas que están en los márgenes, ¿no? A las personas más vulnerables de la universidad. Y incluso yo creo que un recurso bastante moderno o vanguardista dentro de la propia universidad, ¿no? Yo creo que hacemos cosas bastante atrevidas, pero en general en universidades españolas no se hace. Una campaña así no se ve en otra universidad y eso hay que ponerlo en valor y yo creo que el estudiantado también lo pone en valor, ¿no? Que somos bastante atrevidos en lo que hacemos y en lo que creemos. Pero en general, muy bien, no solo la gente del colectivo, que eso también es importante, porque al final es importante llegar a la gente del colectivo para que se sienta segura dentro de la universidad y pueda ser como quiera ser y pueda sentir lo que quiera sentir, porque hay mucha gente que es invisible y era invisible hasta ahora y ahora no lo es, ¿no? Y eso es importante. Pero sobre todo la gente que no pertenece al colectivo, que era más reticente o a ver este qué hace, ¿no? Pues un poco ha gustado en general, porque al final, bueno, es una campaña bastante, aunque es vanguardista y es un poco rompedora, pero al final desde el humor pues estás mostrando unas realidades, ¿no? Que no eran visibles. Yo creo que en general bien, que se está agradeciendo el servicio y lo que se está haciendo poco a poco en la universidad, ¿no? Tienen que estar orgullosos, orgullosas, orgullosos de hasta dónde ha llegado el CUFIE, ¿no? Que al final, bueno, hablando con Sonia, que es la que más tiempo lleva, me dice que llegó a estar sola, ¿no? Y ahora somos un equipo mediano, cohesionado, fuerte, creativo, ¿no?
entra una generación nueva de personas más jóvenes que traen ideas frescas, ¿no? Que es importante siempre ir renovando. Entonces yo les diría que hay QFIE para rato y que yo creo que vamos a llegar a los 100 años sobrados.